Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Bueno, voy a hacer una explicación, trataré de ser muy claro, voy a utilizar un lenguaje muy sencillo. No voy a utilizar un lenguaje, digamos, no tanto en ingeniería ni en derecho, sino que sea un lenguaje que sea entendido para todos. Entonces voy a hacer la exposición, voy a ir hablando cosas. Si ustedes tienen alguna duda, pues como acaban de decir, al final de la charla, con mucho gusto las estaré contestando. La idea es que sean cosas que sean beneficiosas para ustedes. Entonces, permítanme un segundito, voy a compartir acá la pantalla. Por favor, me indican si ya la están viendo. Sí, señor, Sí, perfecto. señor. Bueno, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las tres temáticas que pienso trabajar? Primero voy a hablar una que es la del día de hoy, se llama ciberseguridad y tips para seguridad de la información. La voy a hacer proyectada hacia la información que uno maneja, digamos, en la casa o en la oficina, pero la información personal. Eso es para el día de hoy. El día de mañana voy a hablar es el uso de la información y sus implicaciones legales. Mañana pienso explicarles a ustedes los delitos informáticos, los que ocurren en cualquier parte del mundo, porque eso es un estándar mundial prácticamente. Aquí en Colombia tenemos una legislación específica. Voy a explicar cada uno de estos delitos, cómo se cometen, qué es lo que se comete y cuáles son los castigos que tiene como tal. Y cosas que de pronto ustedes sin darse cuenta pueden estar inmersos en algún momento. Y la tercera, la del tercer día que voy a hablar, son las herramientas TIC, o sea, todo ese conjunto de herramientas que existen para uno proteger los datos. Hoy les voy a indicar específicamente algunas cosas, que cómo se debe hacer. Pero luego entonces en el tercer día, como les digo, voy a explicar ya prácticamente cada una de las herramientas como tal. Entonces, ¿qué es eso de la ciberseguridad? O sea, es un tema que de pronto uno lo ve, lo escucha en cualquier momento, pero a veces, bueno, ¿qué es ciberseguridad? Suena una palabra como tan fuerte, como tan, no sé, ¿sí? No, la ciberseguridad simplemente está definida como la práctica de defender lo que son computadoras, servidores, o sea, los servidores donde almacenamos la información o donde está almacenada nuestra información. También como uno protege los dispositivos móviles. En estos momentos, la gran mayoría de nosotros y todos los que estamos acá, tenemos un dispositivo móvil, un smartphone, en el cual lo utilizamos y por ahí compartimos información. Y les digo una cosa, esto es tan delicado la seguridad en cuanto a los dispositivos móviles, que les voy a comenzar contándoles un caso que me acaba de pasar. En la parte legal, a un muchacho, una persona cualquiera, en el año 2017, resulta que se le copió información al celular de él. Sí, le llegó, simplemente le enviaron unos videos y como ahora en las redes se mueven muchas cosas, le llegó pornografía. Dentro de esa pornografía que le llegó a él, venían 6 videos que era pornografía infantil. La pornografía infantil es con menores de 18 años. Resulta que los videos estaban y él comentándolo me decía, yo ni siquiera los vi. Pero nosotros tenemos una cosa, y es que nuestros dispositivos están sincronizados para que siempre, tipo 2 de la mañana o 1 de la mañana, el sistema lo lleve a la nube, que es el sistema de protección que tenemos. Y eso nosotros no hacemos nada contra eso, porque cuando nosotros colocamos un smartphone y instalamos el sistema operativo y queremos, por ejemplo, WhatsApp o cualquiera de estas aplicaciones, el sistema automáticamente toma la información y le dice, listo, le voy a hacer copia de seguridad. Y él en las mañanas, a las 2 de la mañana, por ejemplo, el mío está sincronizado a esa hora. Sube la información y la deja en la nube, en el correo nuestro. Resulta que todo lo que sea información que nosotros tengamos en la nube está siendo revisada. ¿Por qué? Hay entes internacionales que controlan la información que nosotros tenemos almacenado. ¿Qué ocurrió con esta persona? Resulta que este muchacho, en algún momento, en el 2018, él trabajaba con celulares, un día lo llaman y le dicen, por favor, necesitamos que nos revise estos equipos. Él va, muy tranquilo, cuando llegue le dicen, ¿usted se llama Julano de tal? Dice, sí, permítame su cédula, por favor, y cuando él presta lenta la cédula le dicen, en estos momentos usted queda capturado por el delito de pornografía infantil. Le leyeron los derechos del capturado y automáticamente lo llevaron a la cárcel modelo. En Colombia y a nivel internacional, nosotros en 36 horas, cuando se captura a una persona, ya se le hace el proceso de la audiencia de imputación de cargos y la medida de aseguramiento. Y a los 36 horas el muchacho ya estaba en la cárcel. A mí me buscaron tiempo después, ya que habían pasado ciertas audiencias, ¿y qué ocurrió? Esta persona, este joven, estando en la cárcel, ya cuando me buscaron, comencé yo a revisar. Afortunadamente,
el proceso que había ocurrido de la siguiente manera. La información en Estados Unidos es revisada por un ente que revisa la información que nosotros tenemos y cuando detectan por medio de los tags, de los registros que se quedan en los diferentes videos o las fotografías, cuando encuentran que son de pornografía, automáticamente los toman. Encontraron esos 6 y eso se lo entregaron a la embajada norteamericana en Colombia. La embajada norteamericana se la entregó a la Interpol. La Interpol le presentó el informe a la fiscalía y la fiscalía investigó. Hicieron todo y capturaron a este joven. Duró 2 años en la cárcel. De todas maneras, se alargó mucho por el hecho de que él cambió de abogado hasta que ya me consiguieron, como yo conozco la parte de tecnología, trabajé en el proceso, revisé y por errores, ojo, no era porque no estuviese en la pornografía, sino por errores que cometió el mismo ente de investigación y que hizo mal el procedimiento para capturar esa información. Aparte de que revisó fue el celular como tal y revisó esa información fue específicamente la revisó y la colocó fue como si hubiese sido de Facebook y resulta que él nunca la guardó en Facebook. Afortunadamente y por esa causa el joven quedó libre, pero el delito se cometió y en la última audiencia con el juez que estaba haciendo la revisión de todo el proceso dijo listo, el delito se cometió, pero no se le puede imputar específicamente que él lo haya hecho, pero sí se realizó. Por eso lo pudimos sacar de la cárcel. Entonces, cosas como tan sencillas que uno dice, oiga, venga, pero es que a mí me llega información al celular. Sí, pero si nosotros no tenemos cuidado, no revisamos lo que nosotros tenemos en nuestro celular o lo que nuestros hijos o lo que nuestros amigos están manejando en los celulares, eso nos puede llevar a nosotros a un problema legal y un problema bastante grande. Entonces quería comentarles simplemente eso, luego les voy a comentar otros casos en los cuales he tenido que estar trabajando y he tenido que revisar. Listo. Ahora, cualquier sistema electrónico también lo que tiene que ver es la ciberseguridad. Además de todo lo que se transmite a nivel de las redes. Cada vez que nosotros utilizamos nuestro celular, utilizamos nuestro computador, en estos momentos que estamos comunicados, todo lo que estamos haciendo está pasando por servidores. Para poder realizar esta webconferencia, yo estoy ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Ustedes están ubicados en diferentes ciudades del país. Tengo un amigo acá, Javier, un cordial saludo, que está desde la República Dominicana. Y toda la información está siendo almacenada en los diferentes servidores que tienen las empresas que nos prestan estos servicios. Ahora, con esto de la pandemia, que nos tocó guardarnos prácticamente a todos y parece que nos van a volver a guardar, ¿qué ocurrió? Nos tocó manejar la tecnología. Y como hablábamos ahora que días con una persona, en estos momentos nos adelantaron 10 años. Si nosotros no queríamos trabajar con tecnología, si de pronto no nos gustaba o si de pronto no nos parecía interesante, nos tocó, nos obligaron. Y ahora miren, la mayoría de todos los que estamos acá conectados en esta charla utilizamos la tecnología. Y este es el medio que nos corresponde ahora y que podemos utilizar y que por lo menos nos da acceso para comunicarnos con diferentes personas en el mundo. Y la tecnología se nos volvió ya una parte fundamental. Y en nuestra casa o tenemos internet o tenemos internet. ¿Sí? Sea porque compramos a un proveedor de servicios de internet o sea porque en nuestro celular tenemos un plan de datos, pero nos toca obligatoriamente usarlo. ¿Sí? Entonces, como le digo, se nos adelantó. Y aquí a todas las personas, nosotros decíamos que los niños venían con el chip de la computación ya impreso. Y ya ahora a nosotros nos tocó comprar ese chip. Comprar es un decir, nos tocó aprenderlo, a las buenas o a las malas. ¿Sí? Entonces es algo que nos obliga. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues la ciberseguridad, ¿qué es? Es la protección de todo eso en lo que nos estamos moviendo. Caso puntual, creo que ustedes de pronto han escuchado. Hay conferencias como estas en las cuales de pronto por X o Y causa no hay control tan fuerte y llegan personas y se meten a hacer cosas que no deben hacer. Le ocurrió a una gran amiga mía. La niña de ella de 12 años estaba trabajando con 5 niñas en el colegio conectadas cuando de pronto apareció un tipo haciendo morbosidades, desnudo y haciendo cosas que con respecto a una niña de 12 años. ¿Y el problema cuál es? El problema de esto es que esa persona, según la ubicación y la investigación que se hizo a nivel de la fiscalía, esa persona estaba en Estados Unidos. Entonces ya eso sale del control de la política, digamos, del control colombiano para tener que hacer un control internacional. Entonces, lo mismo que estamos haciendo en estos momentos, esta webconferencia, se está haciendo en el mundo N cantidad de webconferencias. ¿Sí? En Tailandia, Singapur, en Estados Unidos, en China, en cualquier país, hay miles y miles.
de webconferencias que se están realizando. Y nosotros estamos utilizando toda la tecnología y a través de esa tecnología nos estamos conectando. Listo. Entonces, todo esto de la ciberseguridad, para bajarlo en un término que de pronto es más común y que se está utilizando, entonces esto lo que hace referencia es a las famosas TIC. ¿Y qué es TIC? Tecnología de la información y las comunicaciones. Es un acrónimo. Entonces, todo esto de ciberseguridad es cómo protegemos nuestros datos. Ahora, imagínense ustedes, si nada más son nuestros datos personales, si solamente son los datos que nosotros manejamos, imaginen las empresas. Hace 2 años hacia atrás se dio mucho un virus, es más, no era un virus, era un robo de información que se llamaba ransomware. Y el ransomware lo que hacía era que llegaba y capturaba información de los computadores de las personas, la capturaba y le decía, oiga, si usted quiere recuperar su información, páguenos tantos dólares. Y es más, me acuerdo ahorita es porque hoy precisamente dentro de uno de los grupos de WhatsApp que tengo de abogados en el país, anoche le ocurrió a un abogado, le llegó supuestamente de un juzgado que le decían, usted puede, por favor, revise esta información, esta notificación. Y resulta que no era ninguna notificación, era un virus y le capturó con ransomware y nos dijo, me acaban de capturar la información y me están pidiendo 980 dólares para recuperarla. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? ¿Sí? Cuando yo hablo con los amigos de la fiscalía, por ejemplo, ahora que ellas hablando con él, con el de delitos informáticos, le decía, ¿qué hay que hacer? Decía Wilson, nosotros le decimos a las personas que no vayan a pagar, porque no hay ninguna seguridad de que esas personas le vayan a devolver a ustedes la información como tal. No se la van a devolver, no hay garantía. Es como un secuestro. Y eso es lo que traduce ransomware, es un secuestro de la información. Entonces me dice, bueno, ¿y frente a eso qué hago? Ah, pues entonces se ha prevenido, tenga copia de seguridad de su información. ¿Sí? Entonces, esa es una de las recomendaciones iniciales que les doy. Este contexto, este término de ciberseguridad que les doy, lo tomé de Kaspersky, que son los fuertes en el mundo en cuanto a antivirus. Que de entrada les digo, si quieren tener un buen antivirus, no es muy costosa la licencia y es una recomendación. Kaspersky es uno de los mejores. No es el mejor, pero sí es uno de los mejores y está actualizado. Un tip que le voy a dar, el primero, si ustedes tienen en su computador un antivirus gratis, elimínenlo. Elimínenlo y paguen más bien la licencia del antivirus. ¿Por qué? Los antivirus gratuitos vienen con huecos de seguridad y como ellos no le van a garantizar a usted nada, entonces la probabilidad de que les ingrese virus a sus computadores es muy grande, es muy fuerte. Entonces mi recomendación es adquirir los antivirus como tal. Bueno, con respecto a las TIC, y hablando de TIC, ¿qué es eso? ¿Qué es esto de las TIC? Bueno, las TIC la que corresponde es hablar de computadoras, o sea, todas las máquinas que nosotros tenemos, portátiles, equipo de escritorio. Hablamos del software también, los programas de computación que nosotros tenemos, también hace parte obligatorio de lo que son las TIC. Los computadores como tal hacen parte de lo que es el hardware y el software como tal, pues son los programas, sistemas operativos, las aplicaciones de Office que tenemos. Estoy presentando con PowerPoint, por ejemplo, eso es un software como tal. Tenemos también otros elementos que lo utilizamos a diario y es a través del cual estamos conectados. Y es el Internet y la web. Quiero aclararle esto acá. No es lo mismo decir Internet que hablar de la web. Como la mayoría de las personas que están acá son profesores, la mayoría, quiero que tengan claro, por favor, este contexto. ¿Qué es la Internet? Internet es el conjunto de redes que se interconectan. Computadores, software que están conectados en el mundo. ¿Sí? Mientras que la web son las aplicaciones que yo utilizo que están instaladas sobre Internet. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, cuando yo le digo Wikipedia, Wikipedia ya es parte de la web. Ya hago parte ya de la web, porque Wikipedia tiene un enlace que me vincula una información a otra. Eso es un link. O sea, me hace un enlace de una máquina a otra, de un software a otro, y me lleva de uno a otro, y yo voy compartiendo allá la información. Pero tienen que tener muy claro, Internet nació en Estados Unidos y fue cuando se hicieron las conexiones de las diferentes redes a nivel de la información que ellos querían compartir, de los servicios y configuraciones que ellos necesitaban. Y nació fue en el ejército de los Estados Unidos, con la CIA, el FBI y las entidades, sobre todo de inteligencia de los Estados Unidos. 10 años después es cuando en Suiza
un profesor desarrolló la web. O sea, vamos a hacer páginas que conectan unas con otras. Entonces, una cosa es que hayan atacado Internet, se atacan servidores, y cuando decimos que está, por ejemplo, se ataca la web, es cuando se atacan las aplicaciones como tal. Entonces, son dos contextos diferentes para que ustedes, por favor, lo tengan en cuenta. Otro elemento, y es funcional, y es lo que nosotros estamos utilizando en estos momentos, son los smartphones. O sea, nosotros pasamos en menos de 20 años de tener celulares cuando ya nos dieron la telefonía móvil, que pudimos gozar de ella aproximadamente en el 94, 95, ¿sí? Más o menos unos 25 años, en que ya comenzamos a tener dispositivos, primero con los famosos beeper, ¿sí? Que teníamos comunicación, después ya llegaron los celulares, los dispositivos móviles, ¿sí? Y sabemos el desarrollo que ha ocurrido con respecto a esos dispositivos. Y ya después pasaron esos teléfonos que teníamos comunicación a través de los móviles a ser dispositivos inteligentes, que pasaron a llamarse los famosos smartphones. O sea, son dispositivos, ya prácticamente lo que tenemos es un computador en nuestras manos. Si tenemos un dispositivo de alta gama, como se llaman, ¿sí? Quienes tienen un iPhone, por ejemplo, iPhone 10, o quienes tienen un S10 o un Huawei de alta, un P30, por ejemplo, son dispositivos con microprocesador idéntico a como lo tiene un computador. Simplemente que es una pantalla y a la vez me sirve a mí para tener comunicación. Entonces, ya los smartphones se volvieron parte de nuestra vida. Lo que toca pensar ahorita es qué viene después de esto, qué viene después de los smartphones. ¿Sí? El desarrollo tecnológico se está dando en estos momentos de forma muy acelerada, o sea, es muy rápido, el cambio tecnológico ha sido impresionante. Yo comencé a trabajar con computación desde el año 1990, hace 30 años cuando entré a la universidad a estudiar la ingeniería, y es impresionante el cambio. Y cuando eso nos decían a nosotros, no, es que la tecnología va a ser el futuro. Ya en estos momentos no, la tecnología es el presente y toda la tenemos, aquí la estamos usando prácticamente. Otro elemento importantísimo son las telecomunicaciones. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces de eso. Simplemente lo que nos interesa es que si yo tengo mi celular, pues puedo llamar. Y si tengo datos, pues a mí lo que me interesa es que me funcione. Y en estos momentos, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, WhatsApp es la red que más se utiliza para compartir información. Compartimos información entre nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, con nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Compartimos con ellos información. Y no nos damos cuenta acerca de eso de telecomunicaciones. Pero sí, a veces, escuchamos en estos momentos la gran discusión que existe, por ejemplo, con respecto al famoso, a la G5, ¿sí? Que veníamos de G3, G4, G5. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que nos tomó en estos momentos y que hay discusiones de que si eso transmite el virus, que no transmite el virus. Obviamente, por concepto tecnológico, pues, a mi parecer, no, o sea, no podría hacerlo, pero sí puede hacer ciertos daños por las vibraciones en cuanto a las frecuencias, si lo analizamos desde la física, por ejemplo. Pero ya eso es todo otro contexto también, que nosotros estamos, digamos, inmersos en eso. Que si nos colocaron una antena, alguna de las empresas de comunicaciones, cerca a nuestra casa, entonces, ¿qué daño nos puede hacer? Y hay personas que dicen que si tienen, por ejemplo, un marcapasos, que ese marcapasos, por ejemplo, se ve afectado por las señales y por las ondas. Y lo último, lo más importante que tenemos, son los datos y la información. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre los dos. Porque una cosa es que yo tenga datos y otra cosa es que yo esté trabajando con información como tal. Esto es lo que nos interesa, porque los datos y la información es lo que requerimos nosotros transmitir a través de toda esa infraestructura que tenemos acá. Entonces, el concepto de las TIC son un mundo muy grande, ¿sí? Hay personas expertas solamente en una de las áreas, por ejemplo, y otros, pues, somos esos usuarios que requerimos trabajar sobre esas TIC como tal. Entonces, quiero aclararles esto, por favor, para que lo tengamos y ustedes lo conozcan, y es el concepto de dato e información. Y muchas veces nosotros pensamos, o el común se cree que el dato es lo mismo que la información. No, tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué son los datos? Entonces, los datos son pedazos aislados, ¿sí? Esos pedazos aislados son, un dato, por ejemplo, puede ser un número. Mi número telefónico, 313 tal cosa, 2020 513, ese es mi número, eso es un dato. Ahora, una palabra que esté escrita es un dato. Una imagen, y aquí comienza el juego de manejar el contexto de lo que es dato. Una imagen, una fotografía,
Por ejemplo, si tomamos una fotografía en estos momentos, es una imagen, eso es un dato. ¿Sí? Hasta ahora es un dato. Es un elemento que está ahí, que me sirve para algo, pero todavía no digo o no sé para qué me pueda servir después. Ahora, ¿qué es la información? La información es el resultado de procesar esos datos. O sea, esos datos que tengo ahí almacenados, por eso se hablan de las bases de datos. Entonces, a veces tenemos un archivo, por ejemplo, en Excel, y ese archivo en Excel tiene datos nuestros, nombre, cédula, dirección. Ahora, en las empresas mucho más. ¿Sí? O, por ejemplo, nosotros tenemos el listado de nuestros estudiantes. ¿Sí? Y los docentes, por ejemplo, que manejan datos de menores, tienen que cuidar esa información. En Colombia, por la Ley de Protección de Datos, la Ley 1581 de 2012, obliga a que la información de los menores esté muy cuidada y esa no se puede publicar. ¿Sí? Es una información que no se debe dejar pública. Caso puntual de una empresa, les voy a indicar. Una empresa que vende servicios de lo que son las pruebas IFES, la parte central tenía convenio con otras ciudades y una persona de una ciudad X, diferente a la casa matriz, fue a un colegio. La persona de allá solicitó a los estudiantes que mira quién se quiere inscribir, vamos a hacer una prueba con ustedes, les invitamos a que ustedes realicen la prueba. Los niños dieron el permiso, ¿sí? En el colegio dieron el permiso para que los niños pudiesen hacer la prueba. Resulta que lo hicieron, eran como 25 estudiantes y lo hicieron 24. Y un niño, una niña, no lo quiso hacer. Y entonces el papá formó todo el problema del mundo y colocó la queja en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y al colocar la queja en la Superintendencia de Industria y Comercio, le llegó un requerimiento a esa empresa. Muéstrenme, y una del requerimiento era, muéstrenme dónde tienen ustedes la protección de datos personales. Muéstrenme cómo están los protegiendo. Muéstrenme cómo lo manejan. Y si no lo tienen, vengan para acá porque iniciamos con una multa. Y la Superintendencia de Industria y Comercio es la que se encarga de multar a las empresas. Ahora, lo mismo a las instituciones educativas. Toda institución educativa está obligada a tener el manejo y protección de datos de la información que manejan, sobre todo los menores. En los colegios es más delicado. En Colombia se manejan 4 niveles en cuanto a lo que es la información de las personas, nuestros datos personales. La primera es la información pública, o sea, información que cualquier persona puede conocer. Por ejemplo, puede conocer la información, nuestro nombre, ¿sí? Hay cierta información, nuestro estado civil también es de tipo público. Después de ese viene el dato semiprivado. Ya el dato semiprivado, por ejemplo, es mi número telefónico, mi número celular, porque es algo que yo lo puedo compartir si quiero, pero no estoy obligado a compartirlo y nadie lo debe conocer, excepto a que yo lo publique. El tercero es el dato privado. El dato privado ya es, por ejemplo, el número de la clave, por ejemplo, de mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito. Es privado, solamente lo debo saber yo. Y excepto a quien de pronto yo se lo vaya a dar. ¿Sí? A mi pareja o a mi hijo o a cualquier persona a la cual yo le permita, pero eso es supremamente privado. Eso no tiene por qué conocerlo nadie. Si alguien lo conoce, pues simplemente ocurre lo de todos los días. A las personas le sacan la plata, le sacan el dinero de las cuentas, por ejemplo, sin que el banco sea el responsable, sino que es la persona quien permitió dejar esa clave por ahí disponible. Por esa razón, otro tip que le digo ahorita, que le doy, por favor, no coloquen las claves en cuadernos, no la apunten en cualquier parte, porque ustedes nunca saben. Hasta la persona más allegada a usted le puede robar a usted el dinero. Encontró la tarjeta de débito por ahí en cualquier momento, sabe que tiene la clave y va y roba la plata y después aparece con que usted la robaron. ¿Quién sabe quién fue? Hasta que después con el tiempo se descubre. Y eso está ocurriendo. O simplemente le hacen una transacción por la web. Y después se va a pelear la persona con el banco a decirle, no, es que ustedes me tenían que proteger. No, un momento. Ustedes tenían que manejar esa información, era información que ustedes tenían, pero resulta que ustedes la dejaron para que otro la robara. Entonces ya es responsabilidad de uno. Esto que les digo es parte del contexto de lo que es la ciberseguridad, porque es la protección de la información. Y lo importante, las computadoras pueden albergar, o sea, guardar, almacenar y transmitir miles y miles de datos. En estos momentos nosotros estamos transmitiendo a nivel mundial toda la cantidad de datos en estos últimos 10 años de lo que no se había dado en la antigüedad.
sea, en 10 años nosotros hemos manejado el doble prácticamente de la información que se había movido en todos los siglos que tenemos de la humanidad. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas computacionales y tecnologías que nos permiten transmitir, que nos permiten almacenar, ¿sí? Y que es funcional para que todo esto, digamos, las empresas y nosotros también podamos ser productivos. Ahora, las computadoras almacenan miles de datos, o sea, ellos guardan los datos. El computador lo que hace es almacenar el dato, no más. Ahora, ¿quién lo convierte en información? Lo convertimos somos nosotros, porque es la interpretación humana. Nosotros, como seres humanos, somos los que interpretamos esos datos y los convertimos en información. Si yo digo, por ejemplo, 12 de octubre de 1942, 12 de octubre de 1492, perdón, estoy dando simplemente una fecha. Ah, pero ¿qué ocurrió ese 12 de octubre de 1492? Entonces, ¿dónde nos vamos a la historia? Y tiene todo un contexto. Ah, es que en ese momento fue cuando Colón llegó, Colón llegó a América y entonces comienza todo el contexto del descubrimiento, ¿sí? Entonces ya ese dato, esas tres cositas que están allá, ya se me convierten en información. Y esa información, mediante el aprendizaje, o sea, todo eso que nosotros hacemos, es que ya lo convertimos en conocimiento. El conocimiento es propio, o sea, el conocimiento es de nosotros los seres humanos. Una computadora no almacena conocimiento, almacena datos. ¿Estamos? El conocimiento lo manejamos nosotros, dentro de nuestras áreas. Si yo soy un profesor de biología, de castellano, de inglés, pues yo sé mi área, yo sé mi ciencia. ¿Sí? Si soy un ingeniero, soy un arquitecto, soy un abogado, un economista, ¿sí? Pues yo manejo mi conocimiento y eso es lo que me hace a mí como persona ser diferente a los demás y poder producir mucho más que otros. Ahora, el contexto de la ciberseguridad, ¿qué es lo que conlleva? Entonces, lo primero, primer contexto de la ciberseguridad es la seguridad de red. ¿Qué es esto de la seguridad de red? Es la práctica de proteger una red informática. ¿Protegerla de quién? Entonces, primero, protegerla de los intrusos. ¿Qué es un intruso? Alguien que se quiere meter. Y esto, si lo llevamos en comparación con el mundo real, un intruso es un ladrón. ¿Sí? Es eso, precisamente. ¿Quiénes son los intrusos? Atacantes dirigidos, o sea, una persona que lo hace. Y hay personas a nivel mundial, y sobre todo los jóvenes, que le gastan tiempo a conocer cómo se puede robar la información, cómo se rompen los sistemas de seguridad, ¿sí? Cómo es que se puede ingresar a cualquier lugar, precisamente, a obtener la información y a causarle daño a usted o a extraerle su dinero, ¿sí? A robarlo, por ejemplo, la información o lo que sea en dinero convertido simplemente porque le hace un traslado de dinero de una cuenta a otra, por ejemplo. Esta seguridad de red se hace para proteger los atacantes, o sea, a las personas que atacan, los que hacen eso, o lo que se llama el malware. ¿Qué es el malware? Es software. Software con el cual, cuando usted le da la oportunidad, él lo va a atacar, él lo va a hacer. Cada vez que nosotros bajamos un aplicativo, por ejemplo, a nuestros smartphones, así lo bajemos de Play Store o del almacenamiento de Apple, cualquiera de esos, ¿sí? Nosotros estamos expuestos, porque resulta que si ustedes se dan cuenta, ustedes bajan una aplicación de juegos, por ejemplo, ¿y qué es lo primero que le pide el juego? Deme acceso a su equipo, deme acceso a su cámara, deme acceso a sus contactos. ¿Y uno qué hace? Ah, pues como yo lo quiero, sí, listo, tranquilo, dele, hágale. Y resulta que después aparece, por ejemplo, lo que ocurre muchas veces, y es que aparece con que me ha ocurrido, muchas personas me llaman, me dicen, imagínense que está apareciendo con que me clonaron la imagen en Facebook y le están pidiendo a mis amigos que por favor me envíen plata porque resulta que tengo un problema. ¿Y eso por qué fue? Porque pudieron ingresar a su máquina o porque hubo mucha libertad para que usted dejara eso disponible y se la encontraron. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas cosas de seguridad también. ¿Qué es esto del malware? Entonces, el malware ya les dije que era un software que es hostil, intrusivo, porque se le ingresa a su computador e intencionadamente desagradable. ¿Y qué es lo que busca este software? Invadirlo, dañar o deshabilitar. ¿Qué cosas?
A usted le daña, le invade o le deshabilita su computador o un sistema informático o su red o la tablet, por ejemplo, o los dispositivos móviles. Hay que tener en cuenta una cosa que ocurre mucho. Los niños hoy en día tienen una facilidad impresionante para trabajar con los computadores. La mayoría de personas adultas siempre dicen a los niños, venga, ayúdenme acá, venga, hágame esto, porque los niños tienen mayor facilidad. Ese es el mundo de ellos. ¿Sí? Ellos vienen ya con ese chip. Pero hay una cosa que tienen que tener en cuenta, y es que ellos no se dan, a veces no notan de que hay software que está bajando, sobre todo en los juegos, y lo que le trae son virus. Y ha ocurrido, ¿sí? O sea, viene mucho virus, lo baja y resulta que le toma el poder de la máquina, le roba la información o le hace daño. Y después, ay, ¿qué pasó? Mire, que me toca, búsquenme un técnico porque toca formatear el computador. ¿Qué ocurrió? No tuvo en cuenta que la mayoría, muchos juegos, o por ahí se introducen. Hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. Otra cosa, los juegos en línea. Cuando están los juegos en línea, técnicamente se los voy a decir de la siguiente manera. En esos momentos están los puertos abiertos. ¿Qué son los puertos? Son los canales de comunicación en los computadores. Y en el momento en que está el puerto abierto, puede ser que una persona esté entrando a su máquina y le esté apoderando de ella o le esté buscando la información. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Le estoy indicando. Y lo que hace este contexto del malware, que es software como tal, lo que hace es que asume el control parcial o total de todas las operaciones de un dispositivo, teniendo en cuenta que el dispositivo pues es nuestro computador, nuestro celular, del tablet o cualquiera de los elementos que les acabo de indicar acá. Ahora, las personas que actúan haciendo daño o ingresando, por ejemplo, a nuestras máquinas. Entonces les voy a hablar de los dos en el alto nivel, porque es que hay otros por debajo de ellos. No es mi tarea, no le voy a explicar los otros, solamente voy a hablar de esto. El primero, el hacker. Todo mundo en la parte de tecnología, yo quiero ser hacker. Yo dicto la materia de seguridad de la información y protección en diferentes universidades, en pregrados, en posgrados. Y lo primero que llego cuando es, profe, ¿cómo hacemos para ser hacker? Entonces, no, después de 10 años de que usted aprende y le esté trabajando todos los días, ya usted se vuelve un hacker bueno. Y, uy, pero todo eso, sí, porque eso no se aprende de un día para otro. Pero hay personas que llevan muchos años o tienen muchas habilidades y la desarrollan mucho más rápido. Y ellos sí comienzan a hacer daño. Entonces, ¿quién es el hacker? Un hacker es una persona con grandes conocimientos de informática que se dedican a, primero, detectan los fallos de seguridad en los sistemas informáticos. ¿Sí? O sea, son expertos, se vuelven tan expertos que encuentran las fallas que están en el computador o en la tablet o en el smartphone. ¿Sí? Y ellos lo que hacen es averiguar las claves de acceso. O sea, se la van a detectar a usted. ¿Quién está en estos momentos, digamos, a quién está vulnerable? Todos estamos vulnerables. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? Excepto los que son muy expertos en tecnología y trabajan en la parte de protección y le colocan altos niveles de seguridad. Ahora les voy a dar unos tips, por ejemplo, nada más para que ustedes incrementen los niveles de seguridad en sus claves, por ejemplo. El hacking, el hacker, por ejemplo, se puede hacer algo que se llama el hacking ético. Eso lo hacemos nosotros para las empresas y lo que hacemos es que ingresamos a la máquina de una empresa o a los servidores, pero para revisar cuáles vulnerabilidades tienen. Lo mismo que para las aplicaciones. Y esto es algo que yo les enseño mucho a los estudiantes de ingeniería y de posgrados en las diferentes universidades para decirles, oiga, se puede, podemos aprender de hacking para hacer protección, porque nos toca hacerlo. Y el hacking ético es algo que lo pagan muy bien y las empresas lo tienen que hacer. Y en estos momentos, a las empresas, ¿sí? Y cuando hablamos de empresas o cualquier organización, le toca hacer un hacking ético para revisar qué tanto nivel de seguridad se tiene. Y de una vez le digo, le doy esta frase, no existe un sistema 100% seguro. Uno lo que hace es mejorar la seguridad en las organizaciones y hasta en nuestros dispositivos. Ahora, el cracker. ¿Quién es el cracker? Es una persona también como el hacker que tiene grandes conocimientos de informática, pero el cracker se le considera es al que descubre la clave y la utiliza. Porque hay personas que descubren la clave y le dicen, mira, ahí está. La otra es el que realiza la intrusión, o sea, entra a la máquina y le saca información. Y la otra es el que bloquea los sistemas informáticos.
O sea, ya llega y le hace cambio, ¿sí?, a las máquinas, y lo que hace es que lo bloquea. Entonces, por ejemplo, aquí entra lo que les dije al principio, el ransomware, por ejemplo, es uno de los que más daños hace, ¿sí? Otras cosas que ocurren. Hay personas que le hacen intrusión a las máquinas, se le apoderan de la información. Ahora, una cosa que ocurría hace unos años, y era el hecho de que usted tenía, por ejemplo, en nuestras casas en la mayoría tenemos Wi-Fi, ¿sí? Y resulta que la clave de Wi-Fi que colocamos es una clave muy sencilla. Ahora les voy a dar unos tips para la clave, ya vamos para allá ahorita. Y resulta que el vecino, ¿sí?, su vecino, aunque no sea un súper experto en computación, fácilmente llega y lo que hace es que ingresa a la red suya, y aparte de que ingresa a través del dispositivo, resulta que usted no le tiene configurado seguridad a su computador, y en su computador usted tiene información personal. Y con un software de espía, facilito, facilito, se le entra a la máquina suya y le revisan todo lo que usted tiene. ¿Qué es lo que se debe hacer en este caso? Incrementar la clave de seguridad en cuanto al dispositivo que le hayan colocado en su casa. Decirle al operador, si usted tiene el operador Claro o Movistar o cualquier operador que tenga, decirle, bueno, coloquen una clave de seguridad de buen nivel. No coloquen, por favor, como clave de seguridad su número de cédula o su nombre simplemente. La clave tiene que tener un alto nivel de seguridad, porque si no, toda la información, se las digo, toda la información de su computador o de su smartphone o del dispositivo que usted tenga almacenado, se le puede buscar. Y se lo digo porque eso se hace. Entonces, recomendación es colocarle un buen nivel de seguridad a la clave de su Wi-Fi. La segunda, habíamos hablado de la seguridad en las redes, ahora la seguridad en las aplicaciones. Entonces, lo importante es mantener el software ahora, ¿sí?, pero libre de amenazas. O sea, yo tengo que ya configurarle seguridad en cuanto al dispositivo que yo tengo, a mi smartphone, la tablet, el computador. Mire, hay software, y le había dicho hace rato del malware, ¿sí? Malware es simplemente software que hace daño para lo nuestro. Y por ejemplo, hay virus que llaman los virus troyanos. Y cualquiera de nosotros que ha leído la historia de Troya, sabemos que Troya fue cuando colocaron el caballo, ¿cierto? En las puertas de la ciudad, simplemente les dejaron supuestamente, mira, aquí está un caballo, lo dejamos de recuerdo, y entonces ya conocemos el resto. Muy chévere, lo dejaron entrar, y en la noche salieron los guerreros y apoderaron de la ciudad. El mismo contexto se aplica para la computación y para los virus. ¿Qué ocurre? Resulta que nosotros dejamos y nos llega, digamos, un software cualquiera, nos puede llegar por un correo, nos puede llegar por un mensaje, ¿sí? Llega un mensaje supuestamente del rector del colegio, en la cual ustedes están de que, mire, por favor, revise este archivo. Si ustedes no tienen el cuidado especial de analizar ese archivo, saber que realmente es un documento o es o algo que ustedes realmente lo requirieron o es algo de verdad, fácilmente le puede infectar su máquina. Entonces ahí lo que viene es, y luego el día miércoles le estaré explicando el tipo de archivos que ustedes tienen que revisar. Y cómo sabe uno, y les voy a dar ejemplos, ¿sí? A veces le llega un PDF, un archivo, resulta que no es un PDF, es un archivo que viene infectado. Entonces le voy a explicar el miércoles cómo uno analiza y revisa que no venga, que no vaya a ser un troyano, por ejemplo. Porque ¿qué pasa? Después de que ingresa a la máquina y después de que usted lo copia, le digo por seguro, le puede formatear su computador, le borra, le bloquea, le vuelve lento el sistema. Cualquier daño le puede generar. Entonces, es una de las cosas que toca tener en cuenta y tener como cuidado en cuanto a la seguridad de las aplicaciones. En cuanto a seguridad de las aplicaciones y de la información, entonces, la seguridad de la información, como tal, lo que se dice es que se protege la integridad y la privacidad. ¿Qué es eso de la integridad? La integridad es que la misma información que yo estoy enviando de un lugar vaya a ser la misma que me llega al otro lugar. Eso es la integridad. O sea, que el dato que yo estoy generando acá me llegue igual al otro punto como tal, a donde yo la estoy enviando. Y la privacidad es que no me la vayan a robar, que no la vayan a tomar de ninguna otra parte. Bueno, recordemos una cosa. Cuando nosotros hacemos comunicación,
entre dos dispositivos, entre dos máquinas, o estamos enviando información, siempre tenemos un elemento. El primero, que es el emisor, tenemos un medio y tenemos un receptor, cuando estamos transmitiendo en un sentido. Pero en algún momento, esa información también se va a devolver. Entonces, el que era receptor se convierte en emisor, el que era emisor se convierte en receptor. ¿Qué es lo que me importa? Lo que se está moviendo a través de esa red, que es un dato o es una información. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que proteger? Nuestra máquina. Si yo soy el emisor, pues la protejo, y si yo soy el receptor, la protejo también. Porque lo importante es que podamos tener cuidado y protección sobre esto. Hay que proteger los datos tanto en el origen como los datos en el destino. Hay otro elemento, que es la seguridad operativa. ¿Qué es esto de la seguridad operativa? Cuando yo estoy hablando de los procesos y las decisiones para manejar y proteger los sistemas de almacenamiento y transmisión de los datos. ¿Sí? Y el procedimiento que yo tengo que hacer para ver cómo, dónde debo almacenar o compartir los datos. Tengo que tener mucho cuidado con esta parte. Hay que tener en cuenta algo, y son los permisos que tienen los usuarios para acceder a una red. Eso es delicado. Y cuando hablamos de esto, por ejemplo, ¿cuál es la clave de correo electrónico que yo tengo? ¿Será que la clave de correo electrónico que tengo es mi nombre junto con la cédula? ¿O es solamente mi nombre? ¿O es el nombre de mi hijo? ¿O es mi fecha de nacimiento? Entonces, con respecto a eso, lo que se dice es, por favor, incremente el nivel de seguridad en las claves de acceso. Incrementela, o sea, colóquele una seguridad. ¿Por qué? Mire, hay software, y en estos momentos con los sistemas computacionales, con los cuales usted le da una clave y en 5 o 10 minutos se la descubre. ¿Cómo? El sistema tiene algo que se llama el ataque de fuerza bruta. Y los ataques de fuerza bruta lo que hacen es que comienzan a generar combinaciones de claves hasta que el sistema llegue y la detecta. Dice, es esta. Y él de una vez ingresa a su sistema computacional. Entonces, mire, les voy a dar un ejemplo. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Les voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando yo utilizo una contraseña, por ejemplo, mi nombre es Wilson, yo soy nacido en 1972. Una contraseña débil, ¿sí?, es la que yo escribo Wilson 1972. Esta clave me la descubren en 3 minutos. En 3 minutos me la están descubriendo. Ahora, ¿cómo la vuelvo una clave ya de nivel medio? Ah, bueno, entonces la clave en el medio, por ejemplo, podría ser mis 3 iniciales, Wilson Castaño Galvis, pero miren que acá la C yo la coloqué en minúscula. Entonces ya hay una combinación. No es lo mismo, en computación no es lo mismo una letra minúscula que una letra mayúscula. Son dos contextos completamente diferentes. Y en este caso, por ejemplo, ya esta le coloqué un punto y un asterisco. Entonces ya los sistemas no son tan fáciles de detectarlo porque no es una clave muy común, no está entre los listados que existen en el mundo. Hay sistemas de computación que tienen archivos de terabytes con diferentes claves y comienzan a probarlas todas a ver cuál. Y una clave de tipo fuerte, por ejemplo, miren esta que estoy colocando acá. Y esta es fácil de hacer. Miren, tan compleja que está, difícil de romper, pero está basada en mnemotecnia. Es algo en lo que yo estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, den en cuenta que yo lo que estoy trabajando son los números 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ah, pero ¿cómo lo estoy haciendo? Arranco con el 4, mi primera letra mayúscula, luego un 5, mi segunda letra es minúscula, viene el 6 y una G en mayúscula. Entonces estoy combinando mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Luego terminé 4, 5, 6, WCG, luego le coloqué un punto. Después de este punto, entonces voy a colocar, mire, 1, 2 y 3, y luego, por ejemplo, en mi caso, uno de mis hijos se llama Diego José Castaño. Entonces yo quiero trabajar con las 3 iniciales de él. Entonces, como la última G, esta era mayúscula, esta, por ejemplo, es una D minúscula, luego una J mayúscula, una C minúscula y termino con un asterisco. Entonces, esta clave no sería muy fácil de romper y no la encuentra un sistema. Entonces, ¿esto es un ejemplo de clave fuerte? Sí. A veces otros nos dicen, no, súbale el nivel, pero ¿cómo? Hay sistemas que generan claves muy fuertes, ¿sí?, con una combinación, con asterisco, con símbolos, con todo. Pero ¿dónde la copiamos? No la aprendemos. Entonces, por ejemplo, dale que suba por él. Por ejemplo,
este tipo de clave tiene un alto nivel, digamos, de lo que nosotros podemos manejar y debemos manejar. Entonces mi recomendación es esta. Ahora, no van a cometer el error de que la hacen y después van y la copian por allá en algún archivo. No, esta clave la tengo que tener en la mente. Y de ahí sí es muy difícil de que me la vayan a encontrar. ¿Sí? ¿Por qué? Existe una técnica que se utiliza que se llama ingeniería social. Y es que llega alguien al lado suyo a trabajar, por ejemplo, en un computador y usted está trabajando y cuando usted ingresa le están mirando cómo usted digitó la clave. ¿Sí? Entonces son cosas bastante delicadas. Les voy a dar otro ejemplo que ocurrió cuando yo hice mi práctica de estudiante en una empresa. Eso fue en refinería de Barranca Bermeja, de Ecopetrol. Tuve la oportunidad de hacer práctica cuando era estudiante de ingeniería. Y una vez ocurrió algo, apenas estaban iniciando, eso fue el año 95, 1995, y se estaba iniciando con internet y les colocaron a los trabajadores internet. Y como hasta ahora estaban en las pruebas, resulta que un día sacaron un listado, cuando eso pues lo hicieron, ahora ya no se puede hacer eso, sacaron un listado y dijeron, miren, el ranking de los que más ven pornografía en la refinería. Y resulta que apareció un señor, el que apareció de primero era un señor que pertenecía a una iglesia cristiana. Y todo el mundo, uy, ¿cómo? Tan cristiano que se la da y que habla de Dios y resulta que era el que más ve pornografía. Entonces, ¿qué pasa con este señor? Cuando salió el comunicado, dijeron, mire, el mes pasado la persona que más dieron pornografía fueron estas. Y era como una cosa para que la gente no lo hiciera. Resulta que todo el mundo le cayó a ese señor, mire, usted que tanto que habla y mire cómo está. Entonces él de una vez fue a la parte administrativa de computación, al departamento de sistema, y le dijo, ¿usted por qué me tiene así? Dijeron, mire, aquí está la prueba, y usted fue el que más pornografía miró, y mire, aquí está. ¿Y cuándo fue eso? Fue el mes pasado. Y dice, ¿cómo va a ser posible? Y yo el mes pasado no estaba porque estaba de vacaciones y yo no entré a la empresa. Fueron a investigar y lo que encontraron era que unos compañeros ya le conocían la clave del computador de él, pues se conectaban desde ese computador con la clave de él y se la pasaban era haciendo eso. Cuando eso se podía, después ya no porque eso ya está muy bloqueado. ¿Sí? Pero eso les puede ocurrir a ustedes en cualquier momento. Tu compañero de trabajo o hasta un estudiante o cualquiera. ¿Sí? Y cosas como esas son las que se dan a diario se dan cosas como esas. Entonces, mira, aquí hay una recomendación para que por favor la apliquen. ¿Sí? Que de esta conferencia ustedes ya digan, ah, bueno, yo voy a colocar una clave más robusta y va a ser esta. Y es la clave de su correo electrónico. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo claves de seguridad en las cuales me las sé ya de memoria. ¿Sí? Pero hay unas que sí las dejamos disponibles, entonces están, ah, bueno, sí, utilicen esta y no hay ningún problema. Bueno, esta es una recomendación que tiene para buen uso de la información. Listo, entonces mire, otra recomendación que se da aquí con respecto a la ciberseguridad. Ya nos quedan 8 minuticos, entonces ya en un momentico. Listo. Entonces, una primera recomendación que les voy a dar es utilizar contraseñas robustas. Les acabé de explicar cómo se podría hacer una contraseña robusta. Y la otra, no compartirlas entre servicios. ¿Qué significa eso? Si yo tengo mi clave, ¿sí? No la debo, si la tengo la de correo electrónico, no va a ser la del correo electrónico de Gmail, no debe ser la misma de Hotmail, si tengo dos correos, por ejemplo. Y no debe ser la misma que yo tengo para acceso, por ejemplo, al sistema de notas de mi colegio, si soy un profesor. En mi caso, por ejemplo, de la universidad, yo tampoco la debo tener la misma. ¿Por qué? Si me la detectan en un punto, me la van a detectar en el otro. Entonces, por seguridad, debo hacerlo de esa manera. Yo debo cambiar mi clave como tal. Otra, vamos a ver qué tan privadas son mis redes sociales. Me da risa cuando algunas personas en Facebook, y me ha pasado con algunos amigos, que publican un mensaje. Yo no le doy permiso a Facebook para que utilicen mi información en estos momentos. Oiga, no hagan eso es quedar mal, quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque resulta que desde el momento en que nosotros entramos a Facebook, nosotros le firmamos a ellos un contrato, y es el contrato de uso de la aplicación. Y la aplicación lo que dice es que todo lo que usted publique es público, por eso usted lo publica. Y apenas usted montó su foto, la suya, la de su familia, la de todo, ya eso es una información pública. Usted no puede decir que ya es privada, porque no es privada. Si es privada, pues guárdela usted, no la publique. ¿Sí? Entonces es delicado, esa parte es bastante delicada para que ustedes la tengan en cuenta. Después de que usted produzca o escriba algo y lo deje en internet o en alguna red o cualquiera de las diferentes redes que existen, ¿sí?
simplemente usted la colocó allá, ya está disponible, que usted la borre, pero si ya le capturaron la imagen, ya quedó. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ser cuidadoso con la información que se publica en internet. Mucho cuidado, por favor, con todo eso que está allá. Eso de que chévere, vamos a tomar una foto y la subimos. Tenga cuidado porque usted no sabe qué le puede repercutir eso posteriormente. Otra cosa es, y esa sí se la recomiendo, instalar complementos de seguridad. Instalar complementos de seguridad. Resulta que los navegadores, caso por ejemplo Google Chrome, el Edge, que es el de Microsoft, que reemplazó Internet Explorer, el Mozilla, ¿sí? Usted le puede colocar complementos. Por ejemplo, a veces está uno navegando y le comienzan a llegar un poco de información. Por ejemplo, yo utilizo el AdBlock, que es una herramientica que se la coloco, entonces ya no me llega tanta basura. Y esa basura también a veces le captura una información, lo que son, por ejemplo, los cookies. Hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y recomendación que les doy acá en esta parte es, si usted va a llegar a un computador que no es el suyo, computador cualquiera que no es el suyo, entonces usted lo que debe hacer es utilizar navegación privada. Usted le coloca el botoncito donde van a navegar, en la barra de navegación, clic y le dice navegación privada. Y él le queda como en oscuro y eso no permite que le guarde información en los navegadores. Y otra recomendación importante, por favor, nunca vayan a hacer una transacción en un computador que no sea el suyo o en un smartphone que no sea el suyo. Por ejemplo, eso uso de una transacción, está hablando de transacciones que, por ejemplo, usted van a revisar si le llegó el dinero de la cuenta o si usted tiene que ir a pagar algo, ¿sí? En un café internet, por ejemplo, o en la misma, o conectados a la red de su amigo, porque hay probabilidad de que a usted le detecten la información, ¿sí? Hay software, por ejemplo, mañana lo hablaré, que son los Keylogger. Un Keylogger es simplemente un software que se instala en el computador para que le quede grabada todo lo que usted digita. Obviamente en estos momentos no se puede, no, ya no son factibles de trabajar porque los antivirus ya lo detectan. El antivirus que uno deja instalado en la máquina ya lo detecta como tal. Otra, siempre que usted, ahorita en estos momentos, por ejemplo con la pandemia, y miren el caso de desde hace 15 días cuando dieron la libertad para comprar, muchas personas fueron, y obviamente se contagiaron, y miren el problema que tenemos, ¿sí? Ahora, ¿nosotros podemos comprar desde la web? Sí, pero al comprar desde la web tenga mucho cuidado, que el sitio sea de confianza, asesórese con alguien que le diga, oiga, debería comprar acá, puedo comprar o no. Por ejemplo, los grandes almacenes de cadena pues tienen mucha protección, ¿sí? No les voy a decir cuáles, pero los almacenes de cadena, por ejemplo, sí. Mercado Libre también es factible, pero en Mercado Libre para comprar, tengan en cuenta que la persona esté muy bien rankeada, ¿sí? Personas nuevas que aparezcan con muy pocas estrellas, no le compren, por favor, sino a aquellos que están rankeados, porque ya se puede garantizar de que esa persona sí es seria o esa empresa. Otra, la Wi-Fi. Por favor, lo que les decía al principio, utilicemos una clave de seguridad de alto nivel, así como les expliqué. Entonces vamos a colocar una protección con una clave para que no vayan a ingresar, porque si su vecino le ingresa a su red, téngalo por cuidado, téngalo por cuidado, tenga mucho cuidado de que no vayan perdón, tengan cuidado, ya, para que no vayan ustedes a perder su información y revisen que tengan un sistema de seguridad también y que la página web sea HTTPS, que la página web sea una HTTPS, no sea cualquiera. Bueno, la otra que les decía, por favor, es que tengan mucho cuidado cuando utilicen una Wi-Fi, ¿sí? Una Wi-Fi privada. Tienen que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Hay que revisar lo que nosotros estamos haciendo. Y, ojo, no nos creamos todo lo que nos dicen en la web. No todo es verdad. Y tener mucho cuidado con reenviar mensajes en cadena. Una recomendación, por favor, que les estoy dando. La otra es lo que les decía, revisar las opciones de seguridad del navegador y borrar la información que se almacena cada vez que nosotros navegamos. Si no lo hacemos en modo incógnito, vamos a tener en cuenta que esa información va a quedar almacenada en los navegadores. Entonces, por eso utilizar navegadores de algunos otros lugares que no sean nuestras máquinas, pues es recomendable que ustedes simplemente borren, eso es lo que llamamos nosotros
la caché de ese dispositivo como tal. Bueno, perdónenme, y entonces dejo hasta acá. Nosotros teníamos digamos, estoy aquí hasta las 5 de la tarde, era el plazo, ¿sí? Y en caso, digamos, en estos momentos, pues ya quiero comenzar con lo que corresponde a los diferentes preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Digamos, está faltando algunas cosas, sí, vamos a continuar. El día de mañana, pues los invito. Y ahora comienzan con las preguntas que voy a contestarles a ustedes. Muchas gracias, ingeniero Wilson. Para los participantes que tengan alguna duda, vamos a tener dos mecánicas. La primera mecánica es que allí abajo, en el comando participar, ustedes dan clic allí en participar, levantan la mano. Y aquí, en un listado, pues les vamos poniendo la palabra en la medida que han levantado la mano. Y la segunda, Ya te recortado. las preguntas a través del chat y nosotros aquí te la vamos replicando al ingeniero Wilson para que él vaya dando las respuestas. Nuevamente, les agradecemos a todos mantener los micrófonos en silencio. Esto permite mejorar la comunicación, escuchar de manera mucho más clara y, por supuesto, poder aprovechar todo este contenido que nos está compartiendo, toda esta información, porque ya aprendimos lo que significa información, ¿no?, que nos está compartiendo el ingeniero Wilson. Entonces tenemos aquí ya dos manos levantadas. Vamos a darle inicialmente la palabra a Ruth, que ha levantado la mano. Ruth, por favor, puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta respectiva. Es factible que cuando los niños a veces descargan los juegos y vámonos en caso, vámonos mío, que a veces mi nieta lo coge y yo no me doy de cuenta y ella le piden clave, pero ella me dice, no, yo no le di clave. Es factible que eso también le da acceso a que entren a mi iPhone, ¿cómo es? A mi celular y se lleven la información. Sí, de una vez se le respondo, sí hay mucha probabilidad de que pueda hacer. Lo que pasa es lo siguiente, iPhone, por ejemplo, el software que ellos utilizan tiene alto nivel de seguridad. Y los juegos, sí, la verdad, yo no les recomiendo. Si usted quiere que el niño juegue, colóquele otra máquina para que él vaya y juegue. Y para que haga todos los daños en la máquina de él, vaya y lo formatee y lo pierda, lo que sea. Pero en el suyo no. O sea, ese es suyo y entonces no lo preste porque usted le está dando toda la vulnerabilidad para que alguien le pueda atacar su máquina. Muchas gracias, Wilson. César Duarte ha levantado la mano. Por favor, César, ¿puede habilitar su micrófono? César, por favor, su micrófono lo puede habilitar. Allá. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pues sé que ayuda bastante lo que es el firewall para mejorar la seguridad. Pero pues bueno, yo desde el firewall pues más o menos sí he tenido idea y sé manejar sí varios, pero me dicen pues que las VPN también ayudan pues a la seguridad y a la velocidad, ¿no? Y claro, si tú montas una VPN, una red privada virtual, claro, o sea, pero digamos, las VPN son prácticas cuando usted está haciendo una conexión específica con una máquina. Pero como aquí, digamos, nosotros manejamos mucha información abierta, entonces ya ahí no podemos trabajar con VPNs. ¿Sí? Eso es más que todo a nivel empresarial que sí la utilizamos. Sí, pero entonces para, digamos, que conozca alguna así gratuita y buena VPN. En computación sí le digo una cosa. VPN sí le recomiendo que si usted lo va a utilizar en la empresa, compre y pague. Te lo digo con nivel de seguridad porque un sistema de gestión de seguridad de la información, por ejemplo, si usted está basado en ISO 27001, lo primero que nos digo es muéstreme la licencia. Y en ese caso, de software libre para VPN, la verdad no sé, tengo mis dudas. Así sea, digamos, de software libre como tal, queda basada en Linux, cualquiera de las distribuciones,
Lo que sí le digo es más bien pague la licencia. Porque es que usted está, si usted va a utilizar una VPN es porque usted sabe que va a manejar información importante de su organización. Y si la va a utilizar de esa manera y la quiere proteger, busque que le den garantía de que sí se la proteja. Porque siendo gratis, nadie le va a responder a usted. ¿Qué estamos? Carlos, si usted paga, entonces a usted lo que está pagando no tanto es por el software, sino por el soporte también que le vayan a dar. Entonces mi recomendación es esa, ¿no? Bueno, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Cindy, ¿cómo puedo proteger los datos de un sistema contable de un negocio? Ejemplo, Sigo. Bueno, Sigo tiene una característica. Sigo antes era basado en servidores, ¿sí? En cliente-servidor, y ahora Sigo está basado en conexión a la nube. Lo único, Sigo le da garantía a usted de cierta seguridad. Ellos ofrecen altos niveles de seguridad. Es una empresa que lleva muchos años, y la conozco hace más de 25 años como empresa, y ellos se fueron a la nube, se dieron digamos, los precios de ellos son bastante bajos, ¿sí? Y son funcionales, por ejemplo, para las contabilidades. Ellos son los que le dan el acceso y usted puede montarse en la nube. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Manejar un alto nivel de seguridad en la clave, porque lo demás ya es transmisión con su máquina, ¿sí? Ya es transmisión con el computador que usted tiene, por ejemplo, y donde usted está conectando. Entonces la seguridad es computador hacia la aplicación, y la aplicación le da un buen nivel de seguridad como tal. Lo que sí tiene que manejar una clave de alto nivel de seguridad como tal. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta acá en el chat de Carmen Cecilia. Dice, tengo una duda con los videos que se cargan a YouTube con la opción de oculto. ¿Es vulnerable esta herramienta ya que se está usando en estos momentos para compartir videos? Bueno, YouTube es una de las empresas más seguras que hay en el mundo. O sea, ellos tienen N cantidad de ingenieros detrás de ellos dándole soporte. Y lo que tiene que leer es la licencia que está dando cuando usted lo sube, o sea, cuál es el permiso y qué es lo que usted está cediendo. Generalmente nosotros vamos a subir un video y lo único que hacemos es, listo, súbalo y ya, él me dice que lo suba y entonces que lea y yo lo que hago es que supuestamente leí, pero nunca lo leí. Hay que leer el contrato, que es lo que le dice. Yo le digo, YouTube es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno, o sea, tiene un alto nivel de seguridad como tal. Ellos manejan alto nivel de seguridad. Si le dice que es oculto, es oculto. Lo que pasa es que si ya después usted conoce el acceso, entonces usted podría ingresar, pero ellos también le dicen, no, le oculto con clave. Entonces, para que no le quede. Lo que pasa es que ahí viene lo otro, es si voy a compartir o no lo voy a compartir. Muchas gracias, ingeniero. Númar ha levantado la mano. Númar, por favor, habilita su micrófono. Tiene la palabra. Sí, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, profe Numar. Hagamos favor, es que quería saber qué tan viable es que se ingresen virus cuando se hace la duplicación del uso de servicios de WhatsApp del celular al computador. No, la verdad, no, ahí no hay casi virus porque, digamos, WhatsApp en esa parte lo tiene muy cerrado. Ellos manejan unos altos niveles de seguridad. ¿Sí? El problema, digamos, de WhatsApp es cuando uno borra y que me han llamado muchos, ¿cómo hago para recuperarlo? Usted lo borró ya, ¿cómo lo va a recuperar? ¿Sí? WhatsApp tiene un altísimo nivel de seguridad. Y digamos, si usted en este momento no hay transferencia de virus, porque es lo que le está funcionando en el computador. Ya deja de funcionar bueno, le comparte las dos. ¿Sí? Él comparte. Pero, digamos, virus como tal, no hay posibilidad de que entre por ese lado. Muchas gracias. Desde el municipio de Cáchira, Adaulfo, por favor, tiene la palabra. Muy buenas tardes, ingeniero Wilson. Muy buenas tardes, doctor Germán. Cuando realizo pagos en línea, cuando hago transacciones por internet o compra desde plataformas y se realizan fraudes, por ejemplo, de la cuenta de una entidad bancaria, no hay una ley de protección al consumidor, es decir, que no por descuido del usuario, sino por inseguridad de la plataforma del banco se pierdan dineros. ¿No hay una ley que proteja al consumidor en ese sentido? Bueno, aquí hay una cosa, y es una discusión que se ha dado. Yo conozco casos, por ejemplo, a un señor le sacaron 180 millones de pesos de la cuenta
transacciones a través de PSE, pero resulta que el banco le mandaba al señor la información al correo, el señor nunca revisó, el señor estuvo por fuera. El caso es que utilizaron el token, y el token era un token físico, ¿sí? Entonces viene el problema, porque el banco dice, no, en un momento, yo le dejé a usted las claves, usted las tiene y usted es el que las maneja, ¿sí? Entonces el banco le dice, no, pero usted no se la tenía, y usted era el que estaba obligado a manejar esas claves, y mire que fue por su descuido, ¿sí? O porque usted lo permitió. O sea, ahí viene el problema, es investigar desde la Fiscalía, que es el ente investigador en delitos informáticos, para saber cómo fue que ocurrió y de dónde se tomaron las claves. Decir que los bancos, por ejemplo, las pasarelas de pago, PayU, Payco, ¿sí? Todas esas pasarelas tienen altos niveles de seguridad. Lo que pasa es que toca tener mucho cuidado y a veces de pronto nosotros, como personas, somos los que cometemos el descuido de perder la clave. Sí, también a un amigo le ocurrió. Un día me llamó, me dice, Wilson, imagínate que anoche me sacaron la plata de que me habían pagado. ¿Cómo así? Pero ya sí parece que el error era de una persona que estaba dentro del error, no, lo habían cometido era desde el banco. Entonces ya también, digamos, en ese caso la entidad, pues porque tuvo una persona que de adentro estaba cometiendo eso y se pudo comprobar que era desde allá. Entonces es bastante delicado. ¿Hay qué es lo que se puede hacer? ¿Y una ley que proteja? No, porque digamos, la ley en esa parte no hay porque depende del acuerdo que se tenga con el banco y con las pasarelas de pago que se estén trabajando, como les decía. Payco, PayU o cualquiera de esas la que nosotros utilicemos. PSE, por ejemplo. Y PSE lo que hace es un intermediario para la transacción. Entonces uno lo que tiene que tener es mucho cuidado de cómo va a hacer eso. ¿Sí? Es delicado. Y sí, lo primero que toca hacer es el delito de una vez pasarlo. Recuerde que hay una página de la Fiscalía que está disponible. Precisamente esa página es adenunciar.policia.gov.co, que es la misma de la Fiscalía. Y ahí se denuncian los delitos informáticos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo se podría evitar que los trabajadores utilicen los celulares de la empresa para uso personal, aumentando así el nivel de peligro, el nivel de peligro para el robo de la información? Ok, cuando una empresa le asigna celular al trabajador, ahí hay varias cosas. La primera, se le hace firmar el acuerdo al trabajador y el acuerdo de confidencialidad en cuanto al uso, primero. Segundo, si la empresa es quien entrega el celular, la empresa puede colocarle un sistema de bloqueo al celular para que solamente las aplicaciones de la empresa sean las que funcionen. Lo que pasa es que hay que pagar por ese software como tal, pero eso se puede hacer. ¿Es permitido? Sí. ¿Y el trabajador puede utilizar el celular para otras cosas? No, no. Eso sí, porque es de la empresa, es un bien de la empresa y nadie puede usufructarlo. ¿Sí? O sea, eso es delicado. Entonces, ¿qué es lo que toca? Se compra software, hay aplicativos que permiten hacer que el dispositivo solamente trabaje con las aplicaciones de la empresa y no lo deje sacar más. Que no le permite que el trabajador vaya a bajar otras cosas y las instale, software o cosas como esas, porque no se lo va a permitir. ¿Y eso lo puede controlar la empresa? Sí. Otra cosa, los correos de la empresa no se pueden utilizar para otras cosas que no sean de la empresa. ¿Sí? Entonces, ahí se puede hacer. ¿Y que se puede proteger? Claro que sí, porque eso es de la empresa. El bien es de la empresa como tal. Muchas gracias, ingeniero. Aquí hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con esto que estamos viviendo. ¿Cuál es el proceso que debe seguir una institución educativa para la protección de datos del estudiante? Ok, la ley de protección de datos es la ley 1581 de 2012. Esa ley establece todo lo que se debe hacer en cuanto a la protección de datos de las personas. Y cuando hablamos de las personas, pues hablamos de los menores, por ejemplo, en este caso, pues son los colegios. Tiene que buscarse, yo lo que le recomiendo, búsquese una persona que realmente sepa de eso. O sea, no le deje ese proceso a cualquiera que le diga, venga, copiemos y peguemos. Y listo, en la política usted la copia y la pega. Pues las personas lo que hacen es eso, copian y pegan la política. Pero ¿qué pasa después? No, es que hay que implementar sistemas de protección. Entonces, la persona o el experto que esté, que sepa manejar ese contexto, la ley de protección de datos, le va a decir a usted, mire, vamos a almacenar la información en este lugar, debe guardarse de esta forma, no pueden tener acceso a las personas y ahí tiene que montar una política de la protección de la información al interior de la entidad educativa, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si es el software, por ejemplo, de notas,
tiene que tener un acuerdo con la empresa que le esté vendiendo el servicio de acceso a las notas. ¿Sí? Ese sería uno. Otro, tienen que colocar seguridad en cuanto a en qué están manejando en qué computador o en qué máquina están manejando la información de los estudiantes y quién tiene acceso a ese computador. Entonces no puede ser el computador el que todo el mundo pueda acceder, no, en ningún momento. Y si es el computador, por ejemplo, el del rector o el de un administrativo o el de la secretaria, tiene que tenerle clave de seguridad. ¿Sí? Tiene que tener mucho cuidado con el manejo de los puertos. ¿Sí? Y tiene que tenerle clave. Ahora, una cosa también es el computador, siempre que ustedes lo tengan, cada que digamos que le diga que a los 30 segundos de estar inactivo, automáticamente lo bloquee. Eso lo tienen que hacer y es parte de la política. ¿Por qué? Porque si la secretaria, por ejemplo, la persona se levanta, te va a hacer otra cosa, ¿sí? Cualquiera puede llegar en algún momento simplemente a revisarle y a copiarle. Pero si está para 30 segundos, automáticamente les bloqueó y ya no podrían entrar. Entonces hay que colocarle protección. ¿Sí? Cosas de protección en cuanto a la información hay muchas, pero esa es la recomendación. Hay que tener un experto, hay que pagar un experto para que sepan, porque si no, eso va a ser una cosa que todo el mundo va a tener disponibilidad. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Andreita ha levantado la mano. Tiene la palabra. Por favor, habilite su micrófono. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, hay un dilema acá al momento de uno descargar una aplicación de los bancos, ¿no? ¿Cómo sabemos que en el evento de nosotros ingresar a esa aplicación es segura? O sea, ¿hay algo que nos permita o que nos muestre cómo identificar que sí es segura? Bueno, Y que no haya alguien que pueda interrumpir o robar la clave o algo por el estilo. Ok, en cuanto a la aplicación de los bancos depende. Si es, por ejemplo, para una institución, el banco está obligado a establecer la seguridad para con el computador que se va a conectar. Lo digo porque en algunas instituciones con un banco que estaban, digamos, haciendo conexión, el banco le obligaba a que el computador tenía que tener software original, tenía que tener antivirus, ¿sí? Y tenía que tener una política para quién era el que realmente lo podía acceder. Aparte de que la clave solamente la podía manejar una persona. ¿Sí? Si es para la institución. Otra cosa es que sea, por ejemplo, la aplicación que nosotros manejamos desde nuestro smartphone. ¿Sí? Yo personalmente, por ejemplo, tengo con dos bancos, y entonces simplemente la aplicación está en mi máquina. Y él de una vez me detecta y es con la huella. Entonces ya hay un lector de huella, ya hay un sistema de medición biométrico bastante bueno. ¿Qué le recomendaría? Si es para sustitución, colóquele un lector de huella, que es muy complicado ya que sea otra persona la que vaya a ingresar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los sistemas biométricos, por ejemplo, son muy buenos, ¿sí? Porque nadie tiene la huella parecida a otra. Y de pronto decir, no, que es que llego y algunos dicen por ahí, no, que le tomo una fotocopia y se la coloco. El sistema no. Los lectores de huella ahorita están muy avanzados y eso no lo permite. Entonces, por esa, por ejemplo, podría ser una forma. Y la otra, establecer realmente y llamar al banco y decirle, mire, esta es la información que ustedes nos mandaron. Sí, esta es nosotros y con quién fue la persona que me atendió, todo. Y ahora sí, ellos fueron los que nos autorizaron. Pero yo fui el que llamé al banco, no el banco me llamaron. Muchas gracias, ingeniero. Francisco también ha levantado la mano. Francisco, por favor, habilite su micrófono. Ingeniero, muy buenas tardes, ingeniero. ¿Qué hay de cierto en que cuando yo estoy haciendo una transacción bancaria a través de mi computador, no debo tener otras aplicaciones abiertas, estilo Zoom, que está como de moda, o otras aplicaciones? 100% aplicable lo que usted me está diciendo. Si usted está haciendo la transacción bancaria, solamente la transacción bancaria, cierre todo lo otro. Porque usted no sabe en el momento que puede estar funcionando allá. Entonces, esa recomendación sí se la doy también. Entonces, cierre todo, simplemente haga la transacción. ¿Cuánto se demora? 5, 10 minutos, lo que sea, pero solamente concéntrese en eso. Pues cierre todas las aplicaciones y trabaje. Y desde su computador, por favor. Y que tenga el antivirus activo, pero antivirus comprado. No se pongan a trabajar con antivirus gratis, eso sí se lo digo. Pero esa recomendación que usted da es muy, muy válida. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta acá en el chat. Buenas tardes. ¿Cómo se llama el complemento de seguridad para el navegador que mencionó? ADBlock. Es más, cualquier cosa la voy a colocar aquí en... Ingeniero, por favor.
Ya la voy a colocar aquí, por ejemplo. Adblock. Ahí está en el chat del grupo. Esa es una de las, yo la utilizo, por ejemplo, y me bloquea todo ese poconón de basura que llega, que esto y eso, a veces le llega uno más cosas de esos que otras. Otra pregunta en el chat es, ¿qué antivirus recomienda? Pues mire, antivirus sería muy, muy atrevido de mi parte de pronto decirle a usted, no, compren tal. ¿Cuáles me han funcionado a mí? El antivirus, a mí, que me gusta Kaspersky, pero Kaspersky tiene que tener en cuenta que él bloquea mucho y vuelve un poco lenta la máquina. Lo digo porque lo probamos en una máquina, en una empresa. Pero es muy bueno el Kaspersky. Ya se lo escribo acá, es de origen ruso. Aquí está. Hay otro también, el McAfee. McAfee también es muy bueno. McAfee. Ahí está, también se los escribo. Hay otro, sé que hay uno de Microsoft que también es bueno para aplicar. Pero, ahora, ¿cuánto vale una licencia de un antivirus? 50, 60 mil pesos. Un antivirus no es costoso. Tiene la licencia por el año y usted lo tiene actualizado. Entonces, eso, por ejemplo, se lo recomiendo. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, ¿qué software gratuito, pero bueno, se puede instalar para evitar las páginas emergentes nocivas para la seguridad de los niños? Ok, la verdad lo siguiente, eso se llama, se la voy a colocar acá, que se llama control parental. Se llama esa técnica, ahí se la describo. Control parental lo que hace es que me permite a mí que yo controle, digamos, para niños. Pero si le digo una cosa, si usted va a bloquear niños, son niños por ahí de 7 o 8 años y que no sean muy expertos. ¿Sí? Mi hijo de 10 años es un bravo para eso y salta con los proxies y toda la cosa, ¿sí? Porque ahorita los niños están muy metidos en eso. Ahora, para ellos, por ejemplo, está el control parental, hay software para eso. ¿Gratuito? No lo he encontrado. La verdad, no quiere decir que no exista. Ojo con lo que digo. No quiere decir que no exista. Pero para control parental, ahora que estuve haciendo una búsqueda y no encontré gratuitos. Hay varios que sí toca pagar la licencia. Gracias, ingeniero. Nos quedan 5 minutos. Marta Puerto ha levantado la mano. Marta, por favor, habilite su micrófono. Tiene la palabra. Marta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, cuando uno compra el Office, viene un antivirus. ¿Ese antivirus es garantizado? ¿A quién le compraste el Office? A Microsoft, ¿cierto? Si lo compraste directamente, no, Microsoft no te lo vende directamente. No, o sea que lo venden por la página de Office. Pero ellos no lo venden directamente. Ellos tienen vendedores en Colombia que son los distribuidores de ellos. ¿Sí? Tengan cuidado, porque es que, digamos, si es para nuestro computador personal, podemos comprar licencia y las colocamos. Y no hay problema por eso. El problema es que si es, por ejemplo, para una institución educativa o para una empresa, la licencia sí debe tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, hay unas reventas de licencias de Microsoft que son de España. Y resulta que esas no las podemos utilizar nosotros. Esas no son válidas para Colombia. ¿Sí? Porque Microsoft sí es bastante fregadito con eso. ¿Sí? No, pero la que compra uno, o sea, por ejemplo, yo compré el Office para mi computadora. Entonces, ahí... Sí. Si lo compraste directamente, como dice aquí Wilson Contreras, ¿se puede comprar en línea con Microsoft? Sí. Sí. Si lo compraste directamente con ellos, no hay inconveniente. Y Microsoft tiene un antivirus que es bastante bueno. Ok, gracias. Bien, nuevamente una pregunta en el chat es, ¿qué podemos hacer para evitar los cookies en Internet? Para eliminar los cookies, pues en el navegador, colocarle que le bloquee los cookies. Hay una forma de bloqueo en la configuración. Hay el bloqueo. Uno lo puede bloquear directamente por el navegador, en cualquier navegador que esté, en Chrome, en Mozilla, en cualquiera, en Opera. ¿Sí? Cualquiera de ellos le permiten a usted bloquearlo.
Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta en el chat y es ¿qué plataforma nos recomienda para impartir clases virtuales y proteger la seguridad de los niños? Bueno, el problema ¿cuál es? El problema en estos momentos es, por ejemplo, Zoom gratuito. Si ustedes van a dictar clases, profesores, yo les recomiendo, mire, estamos utilizando Zoom. Esta plataforma es buena. ¿Cuánto vale la licencia del mes? Vale como 60.000 pesos. ¿Se la recomiendo? Sí, esta plataforma es buena. Hay otras también muy buenas, lo que pasa es que son más costositas. Y ahora, Teams, por ejemplo, es muy buena, pero Teams es de Microsoft y la licencia es costosa, además de que él molesta un poco para los que no son de los mismos usuarios. Ahora, la herramienta que nos permite trabajar en Google, ¿sí? Google tiene una herramienta que también nos permite, lo que pasa es que cuando es gratuito no nos deja grabar. O sea, si por ejemplo queremos grabar la clase como tal. Esta herramienta es buena, Zoom es buena. Hubo una discusión bastante fuerte antes de la pandemia y al inicio de la pandemia con que aquí se permitía que cualquiera accediera. Lo que pasa es que depende de ustedes si lo dejan abierto o si no lo dejan abierto. Y hay que configurarle cierta seguridad a esto para poder que usted lo pueda trabajar y no tenga inconveniente. Muchas gracias, ingeniero. Profesor Saulo Contreras, ¿quiere preguntar? Tiene el micrófono. Por favor, lo puede habilitar y tiene la palabra. Profesor Saulo. Bueno. Antes de eso, una cosita. El profesor Jesús Pinilla, o la profesora Jesús Pinilla me dice qué tan bueno es el Avast Free. Si usted pregunta a mí, yo no lo recomiendo. Yo no se lo recomiendo. Pero ya hay personas que sí de pronto dicen. Francia Arango, bueno, tengo licencia de Office perpetuas. ¿Qué pasa con la licencia si cambio de equipo? Depende de la licencia si es de Office el que se instala o si es de Office 365, pero parece que el que me estás preguntando es el que se instala. Si cambias de equipo no pasa nada porque de todas maneras él no se amarra al equipo como tal. ¿Sí? Al formatearlo lo puede instalar y él le va a decir que ese estaba instalado en otra máquina. Entonces si le dice que está en otra máquina, le puede permitir de que él se la acepte en el nuevo computador como tal. Lo que pasa es que Office tiene que tener en cuenta una cosa, ¿no? Office, si es para máquina nueva, si es para el Office, la licencia es para máquina nueva, no le va a permitir que usted la instale en otro computador. Pero hay otra licencia de Office que sí le permite porque usted tiene como usuario. Entonces, simplemente cuando usted la reinstala, el segundo le dice que lo tenía en la otra máquina, usted le dice que el que se instala. Francia, si es el que se instala y no, ese sí se lo va a permitir en una segunda máquina. Se lo puede permitir. Lo que pasa es que tiene que hacer borrado de la otra. Porque ese es para la persona. Muy bien. Hemos entonces llegado al final de esta primera jornada del conversatorio de ciberseguridad. Recuerden que mañana en punto de las 4 de la tarde estaremos dando inicio al segundo momento. Ya el ingeniero al principio nos contó sobre el tema que vamos a trabajar mañana. Si quiere, ingeniero, por favor, les puede recordar a nuestros participantes cuál va a ser el tema de mañana. Listo, perfecto. Para el día de mañana voy a explicar dos cositas más de acá que voy a terminarles del día de hoy. Y de una vez mañana son los delitos. Y les voy a explicar una serie de cosas, tanto para ustedes como para sus niños o sus estudiantes. Todo lo que tiene que ver con la parte de delito que se comete. Tanto el delito que se comete como la pena y la parte jurídica, la parte legal de eso. Recordarles a ustedes, queridos profesores, profesoras, participantes de este conversatorio de ciberseguridad, que esta jornada quedó grabada y será puesta en el aula virtual de la Fundación Coprofesores, por si alguno de ustedes está interesado en volver a repasar sobre la exposición del ingeniero Wilson, si quiere recordar alguna de las instrucciones que él le da, especialmente sobre cómo formular una muy buena clave para sus correos electrónicos, en fin. Allí la van a encontrar a partir de mañana. Lo único que tienen que hacer para acceder a la información es registrarse como estudiantes en el aula virtual de la Fundación Profesores.
Tendrán que ingresar entonces a www.fundacop.org. www.fundacop.org. Hacer clic en aula virtual, hacen su registro como estudiantes y podrán acceder entonces a la información que el ingeniero hoy muy amablemente nos ha compartido. Esperamos que este espacio de formación, de capacitación, haya sido del interés de todos ustedes, que tengan en cuenta estas recomendaciones que el ingeniero les ha hecho en el transcurso de la tarde, que lo apliquen, que protejamos los datos. Ya ustedes saben por la experiencia que les ha comentado el ingeniero de casos de pornografía infantil, de casos de robos de dinero, de robos de información. Entonces es mejor prevenir que lamentar. De eso se trata este encuentro. A todos ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado, por la puntualidad. Estén por favor pendientes de sus correos electrónicos o de sus teléfonos celulares, que por allí nuevamente les va a llegar el link de ingreso para el conversatorio de mañana. Ingeniero, muchísimas gracias. Usted ha sido muy amable por su información, por dedicarnos a este espacio, por preparar el material. Le agradecemos y desde acá le enviamos un abrazo de gratitud. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Y Dios quiera, mañana nos vemos a la misma hora y seguiremos charlando de otras temáticas que yo sé que a usted les va a interesar bastante y le va a servir mucho para ustedes. Muchas gracias y muy gentil.